El 3 de febrero, Chelo amaneció con las rodillas abiertas. No había salido de su casa en toda la noche. María del Consuelo Cermeño tenía 58 años y vivía sola en una casa de 2 cuartos en Teocaltiche, Jalisco, a 62 kilómetros del santuario de San Juan de los Lagos por la carretera vieja. Toda su vida había hecho lo que se acostumbra en los altos cuando el mundo se cierra: trabajar, aguantar y pedir solamente cuando ya no queda de otra. Pidió el 14 de agosto del año pasado, a las 11 de la noche, parada en un pasillo del Hospital Civil de Guadalajara. Su hija Janet, de 31 años, acababa de entrar al quirófano con una masa alojada detrás del ojo derecho, y dos médicos le habían hablado en ese tono que usan los doctores cuando no quieren prometer nada. Chelo no sabía rezar bonito. Se recargó en la pared fría, apretó la estampa que traía en la bolsa desde el día de su boda y le habló a la Virgen de San Juan como se le habla a una vecina, sin adornos, de tú poniendo un precio. Si mi hija sale viva de ese quirófano, yo te camino los 62 kilómetros a pie, el 2 de febrero, el día de tu fiesta, y el último tramo del arco hasta el altar te lo hago de rodillas, y te llevo un milagrito de plata con forma de cabeza para que quede asentado qué te pedí y qué me diste. La cirugía terminó a las 5:40 de la mañana. Janet vivió. En noviembre ya caminaba sin bastón. En diciembre regresó al trabajo. Y en enero, cuando su madre empezó a hablar de la manda, la muchacha le contestó por teléfono, riéndose un poco. Ay, mamá, eso es de otra época. A tu edad te vas a destrozar las piernas. La Virgen entiende, ¿de verdad que entiende? Chelo dijo que sí. Se convenció de que aceptar también era una manera de dar las gracias. El 2 de febrero se quedó en su casa viendo la peregrinación por la televisión, con el milagrito de plata todavía guardado en el cajón del buró, envuelto en el papel de la joyería. Al día siguiente despertó a las 5:40 de la mañana, la misma hora exacta en que su hija había salido del quirófano, y sintió las piernas mojadas. Prendió la luz. Las dos rodillas estaban abiertas, la piel levantada en tiras, y adentro de la carne tenía piedritas de camino, de esa grava blanca que echan en las brechas. Los zapatos seguían junto a la puerta, limpios, en el mismo lugar donde los había dejado la noche anterior. Se lavó, se vendó y no le contó a nadie. Pensó en el azúcar, en la presión, en cualquier explicación que cupiera dentro de una receta médica. La segunda noche fueron 3 kilómetros. Lo supo porque en la venda amaneció tierra colorada, y tierra colorada nada más hay saliendo del pueblo, pasando el panteón. La tercera noche la grava venía revuelta con espinas de huizache. La cuarta trajo asfalto derretido pegado a la piel, del tramo nuevo que apenas habían tendido. Alguien estaba haciendo la peregrinación por ella, de noche, adentro de su cuerpo, y avanzaba. Faltaban 55 kilómetros. Aquí en los altos la gente sabe algo que en la ciudad se olvidó. Una manda no es un deseo, es un contrato. Y lo que se firma con el cuerpo se cobra. Los primeros días Chelo buscó una explicación que no la obligara a creer nada. Fue con el doctor Robles, que atiende arriba de la farmacia, y le enseñó las vendas sin contarle de dónde venía la grava. El hombre le revisó el azúcar, le tomó la presión, le apretó los tobillos buscando hinchazón, y al final le dijo lo que dicen todos cuando no encuentran nada. Yo creo que usted camina dormida, doña Chelo. Sonambulismo. Le voy a dar algo para el sueño y atraviese una silla frente a la puerta para que se despierte si la mueve. Esa noche Chelo puso la silla, le amarró un listón a la manija y se acostó con la luz del pasillo prendida. Despertó a las 5:40. La silla seguía atravesada. El listón seguía amarrado. Las rodillas eran otra vez dos bocas abiertas. Y adentro, esta vez, había pedacitos secos de nopal. Contó los kilómetros como quien reza un rosario al revés. La sexta noche fueron 8, la novena, 14. Chelo empezó a reconocer el camino sin haberlo pisado, por la tierra que amanecía en la venda.
La colorada era la salida del pueblo. La gris con brillo era el tramo de la mina. Las espinas eran el kilómetro 20, donde el Huitzache se cierra sobre la brecha. Cada mañana lavaba, hervía las vendas y las tendía en el patio de atrás para que nadie las viera. Cada mañana medía la distancia que le faltaba y sentía cómo el número se hacía chico. Le dio por dormir sentada. Le dio por rezar de otra manera, ya no pidiendo sino negociando, ofreciendo cosas que sabía que no valían. Y le dio también por mirar el cajón del buró sin abrirlo, porque adentro seguía el milagrito de plata, envuelto en el papel de la joyería, con la forma exacta de una cabeza. La primera persona que supo fue doña Erlinda, que vive enfrente, que tiene 82 años, y una memoria que no perdona. La encontró tendiendo las vendas al sol. Le agarró la muñeca sin pedir permiso y le levantó la falda hasta arriba de la rodilla. Cuando vio lo que había debajo, no gritó ni se persignó, solo preguntó una cosa. ¿Le pusiste fecha? Chelo tardó en contestar. Se acomodó la falda con las dos manos, despacio, como si eso importara. Le dije, el 2 de febrero. Doña Erlinda se sentó en el escalón y estuvo callada un rato largo, como si estuviera sacando una cuenta. Una manda sin fecha se acomoda, mija. Se va pagando de a poquito. Se le dice a la Virgen que ahorita no se puede y que uno vuelve al año que entra. Pero una manda con fecha ya no es una manda, es un plazo. Y cuando se vence un plazo, no es que te castiguen, es que alguien va y cobra. Chelo sintió que el patio se le hacía chico. ¿Quién cobra? La señora se levantó despacio, agarrándose del barandal. Se tomó su tiempo antes de responder. Eso depende de quién estaba oyendo esa noche en el pasillo del hospital. La Virgen oye, sí, pero a las 11 de la noche, en un pasillo de hospital, oye mucha gente más. Chelo se quedó parada en el patio con las vendas mojadas en la mano. ¿Y no hay modo de arreglarlo? ¿No conoce a alguien? ¿Hablo con el padre? Doña Erlinda ya estaba en la puerta de su casa. Contestó sin voltear. Conocí a dos que dejaron una manda a medias. A una se le murió. Años después y de repente, aquello mismo que había pedido, como si se lo hubieran cobrado de vuelta. La otra pagó completo. Las vendas seguían escurriendo en la mano de Chelo. ¿Y cómo pagó? Del otro lado de la calle hubo un silencio largo. Igual que vas a pagar tú, sin escoger la hora, sin escoger el modo y sin poder contárselo después a nadie que te crea. Chelo intentó pagar de otras maneras. Mandó dinero al santuario por transferencia, la cantidad exacta que había costado el milagrito y otro tanto encima. Pagó una misa en la parroquia del pueblo y se quedó parada hasta el final. Le dio de comer a los albañiles de la obra de enfrente durante 2 semanas, porque su madre decía que dar de comer paga cualquier deuda. Esa noche fueron 11 kilómetros de una sola vez. Entonces buscó a Rubén, un muchacho de 24 años, que peregrina cada año y que iba a subir con un grupo el fin de semana. Le puso el milagrito en la mano, envuelto en el mismo papel. Déjamelo a los pies de la Virgen y dile mi nombre completo, María del Consuelo Cermeño, y dile que yo no pude venir. Rubén cumplió. Regresó el lunes y se lo contó con detalle. Se lo dejé en el barandal del altar, doña. Dije su nombre completo, tal cual. Mire, aquí está la foto, ahí se alcanza a ver la platita. Esa noche Chelo durmió con las manos cruzadas sobre el pecho, tranquila por primera vez en semanas. Despertó a las 5:40 con las rodillas ardiendo y con el puño derecho cerrado. Le costó abrirlo. Adentro estaba el milagrito, todavía envuelto en el papel de la joyería, con tierra en los dobleces. Faltaban 31 kilómetros. Janet llegó de Guadalajara un jueves, sin avisar, porque doña Erlinda había conseguido su número.
Encontró a su madre en la cocina, más flaca, con el pelo sin teñir y con una manta sobre las piernas a pesar del calor. Destápate. Su madre se apretó la manta contra las piernas. No. Janet acercó una silla y se sentó enfrente de ella. No levantó la voz. Mamá, destápate. Cuando por fin vio, Janet se hincó ella misma en el piso de la cocina y se quedó así, mirando, sin poder cerrar la boca. Las rodillas de su madre ya no parecían heridas, parecían un trabajo. La piel se había ido levantando y volviendo a pegar tantas veces que se había hecho una costra dura, gruesa, del color del cuero mojado, y en las orillas se veía algo más pálido que ya no era piel. ¿Por qué no me dijiste? Chelo miró hacia la ventana. Afuera todavía había luz. Porque te ibas a sentir culpable. La muchacha se rió sin ganas, con la cara mojada. Claro que soy culpable. Yo fui la que te dijo que no fueras. Yo me reí por teléfono. Yo dije que la Virgen entendía. Iba saliendo de la oficina, traía prisa. Te contesté lo primero que se me vino a la cabeza para poder colgar. Ni lo pensé, mamá. Me reí de cariño, no porque no creyera. Si yo hubiera sabido que 3 frases dichas deprisa iban a costar esto, me bajo del coche ahí mismo y me hinco yo sola en el estacionamiento. Estuvieron mucho rato así, una hincada y la otra sentada, sin decirse nada. Después Janet se limpió la cara. Yo la hago. Yo camino los 62 kilómetros y yo hago el último tramo de rodillas. Si alguien tiene que pagar por una vida regalada, que sea la que la recibió. Su madre negó con la cabeza antes de que terminara la frase. No. Mamá, Chelo le puso la mano en la nuca, como cuando era chiquita. Ya lo pensé muchas noches y la respuesta es no. Yo no prometí que alguien caminara. Prometí caminar yo. Y cuando se promete con el cuerpo de uno, ningún cuerpo prestado sirve de pago. Lo que sí aceptó fue que su hija la llevara. Salieron un martes a las 6 de la mañana en la camioneta, por la carretera vieja, la misma que Chelo se sabía de memoria sin haberla pisado nunca despierta. Fue reconociendo el trayecto por la ventana como quien reconoce la casa donde vivió de niña. Ahí estaba la tierra colorada, ahí el tramo de la mina, ahí el huizache cerrándose sobre la brecha. No habló en todo el camino. Llegaron al arco de la entrada de San Juan de los Lagos a las 7:20, con el sol todavía bajo y con las primeras filas de peregrinos avanzando por la orilla del asfalto. Janet se estacionó, se bajó, le dio la vuelta a la camioneta y abrió la puerta del copiloto. Su madre no se movió. dame la mano. Ándale, saca primero el pie derecho. Chelo miró su propio pie y no ocurrió nada. Estuvieron así casi 20 minutos, con la portezuela abierta y la gente pasando junto a ellas, la hija jalando y la madre queriendo. No es que no pueda, mija, es que no me dejan. Yo prometí llegar de una manera, de otra manera no voy a entrar. Janet cerró la puerta, se subió y manejó los 62 kilómetros de regreso sin poner música. Esa madrugada fueron 6 kilómetros de golpe, los más largos de todos, y en la venda amaneció polvo blanco de cantera, del que nada más hay en las últimas calles antes del santuario. Las últimas 2 semanas fueron las peores, porque el número se hizo pequeño. 20 kilómetros, 13, 9, y con el número chico empezaron a aparecer cosas que antes no aparecían. Una mañana Chelo despertó con cera de veladora endurecida entre los dedos, cera amarilla de la que venden afuera del santuario. Otra mañana traía un listón guango amarrado en la muñeca izquierda, de esos que los peregrinos se atan para pedir. Otra despertó con la boca seca y con sabor a agua de garrafón, y con un ticket de un puesto de tacos de la carretera doblado en la bolsa del camisón, con la hora impresa, 5:28 de la mañana. Las heridas ya no cerraban durante el día. Le empezó a costar trabajo levantarse, apoyarse en el fregadero, subir el escalón de la entrada. El doctor Robles la mandó a Guadalajara, y en Guadalajara le dijeron que aquello era imposible, que ningún tejido se desgasta así en un mes, y le preguntaron 6 veces si alguien en su casa le estaba haciendo daño. Chelo contestó que no vivía nadie con ella.
Y la doctora, muy joven, muy segura, escribió en el expediente que la paciente no colaboraba. Janet insistió y consiguió cita con un especialista en heridas crónicas. El hombre revisó las fotografías que la muchacha había tomado cada mañana durante un mes, ordenadas por fecha, y se quedó callado frente a la pantalla más tiempo del que hubiera querido. ¿Cuántos kilómetros son en total? Janet se quedó quieta. Nadie le había dicho a ese doctor que aquello era una manda. 62. El hombre cerró la computadora. Mire, esto yo no lo voy a escribir en ningún papel, pero se lo digo como conocido y no como doctor. Lleve a su mamá a donde tenga que llegar. Faltando 4 kilómetros, Janet se quedó a dormir. Pusieron las 2 sillas juntas en la sala. Dejaron todas las luces prendidas. Subieron el volumen de la televisión y se sentaron a esperar la noche con café. Janet se amarró la muñeca de su madre a la suya con una faja para sentirla si se movía. Hablaron de cosas viejas para no hablar de lo otro, de cuando Janet era chica y se subía a la mesa, del padre que se fue, de la casa de Teo Caltiche cuando todavía no tenía piso firme. ¿Tienes miedo? Su madre pensó la respuesta un buen rato. Afuera no pasaba ni un coche. No, lo que tengo es vergüenza. Vergüenza de haber ofrecido algo tan grande sabiendo, desde que lo dije, que a lo mejor no lo iba a cumplir. Esa noche en el pasillo ofrecí los 62 kilómetros justamente porque me parecían imposibles. Pensé que entre más imposible fuera lo que pusiera sobre la mesa, más caso me iban a hacer allá arriba. Ahí estuvo mi error, mija. Uno no debe ofrecer lo imposible. Uno debe ofrecer lo que de verdad va a poder pagar el día que le toque. A las 4 de la mañana, Chelo dijo que ya no aguantaba los ojos abiertos. Y su hija le dijo que se durmiera tantito, que ella la vigilaba. Janet juró después que no cerró los ojos ni un minuto, que estuvo mirándola todo el tiempo, y que a las 5:40 en punto su madre seguía exactamente en la misma silla, con la faja amarrada, respirando despacio, pero que cuando la despertó las rodillas estaban abiertas hasta el hueso, y en el piso, alrededor de la silla, había un círculo de tierra colorada que nadie había pisado. Faltaba 1 kilómetro. La noche siguiente, Chelo no dejó que su hija se quedara. La corrió, con trabajos, empujándola con las 2 manos hasta la puerta. Si alguien va a estar aquí a las 5:40, voy a estar yo sola. Janet se quedó en casa de doña Erlinda, cruzando la calle, mirando la ventana. Contó las horas. A las 5:30 prendió la luz de la sala de enfrente. Se paró en el escalón y se puso a mirar la puerta de su madre. Dice que a las 5:40 escuchó adentro un ruido largo, arrastrado, como de mueble moviéndose, y después nada. Dice que tocó y que nadie contestó. Dice que la puerta seguía cerrada por dentro con el listón amarrado, igual que todas las noches. Cuando por fin la abrieron, encontraron a Chelo hincada en el piso de su recámara, despierta, con los ojos abiertos, viendo la pared. Estaba viendo el muro del norte. Del otro lado de ese muro, en línea recta, a 1 kilómetro escaso, está la carretera vieja que sale rumbo a San Juan de los Lagos. Tenía las manos juntas y adentro de las manos tenía el milagrito de plata, sin papel, limpio, brillando como recién comprado. No hubo grito, no hubo sombra, no hubo nada que se pudiera contar después en la tienda. Solamente una mujer de 58 años hincada frente a una pared, terminando de pagar. María del Consuelo Cermeño vive todavía. Camina con andadera y no vuelve a doblar las rodillas, porque adentro ya no tiene con qué. Cada 2 de febrero su hija la sube a la camioneta y la lleva a San Juan de los Lagos, y la mete al templo, y la deja frente al altar el rato que ella quiera. No se hinca. Ya no puede, y ya no hace falta. El milagrito de plata está clavado en el barandal, entre cientos de piernas, brazos, ojos y corazones que otra gente dejó por otras deudas. Cuando alguien le pregunta qué fue lo que le pasó, Chelo contesta siempre lo mismo.
Yo cumplí. Llegué tarde, pero cumplí. Aquí en Los Altos nadie discute eso, porque en esta tierra se entiende una cosa que en otras partes se olvidó. Uno no le pide un favor a un santo. Uno firma. Y en el momento en que uno dice una fecha en voz alta, aunque sea en un pasillo de hospital, aunque sea llorando, aunque uno crea que nadie está escuchando, esa fecha queda escrita en un lugar donde ya no se puede borrar. Si algún día se ven pidiendo así, con el miedo en la garganta y sin nada más que ofrecer, prometan algo que puedan cumplir. Y sobre todo, o no le pongan fecha,